Bienvenidos a mi canal YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio de la sección 5.2 de la integral definida del libro de cálculos trascendentes tempranas, octava edición de James Stewart. El problema es el número 4 de la página 388. Dice así el ejercicio: A. Encuentre la suma de Riemann para fx igual a 1 sobre x, 1 menor o igual que x menor o igual que 2, con 4 términos, tomando los puntos muestra como los puntos finales derechos de su respuesta redondeando a 6 decimales. Explique con ayuda de un diagrama que representa la suma de Riemann. B. Repita el inciso A con los puntos medios como los puntos muestra. Vamos a hacer la parte A. Dado que A es igual a 1, B igual a 2 y N igual a 4, siempre en el intervalo que da el ejercicio, el 1, el valor menor, corresponde a A y el mayor corresponde a B. Y la N corresponde a los 4 subintervalos o los 4 términos. El ancho del subintervalo es, con la fórmula, delta x es igual a b menos a sobre n, reemplazando 2 menos 1 sobre 4 es igual a 1/4. Eso corresponde al ancho del subintervalo. La suma de Riemann para puntos finales derechos es la siguiente. R corresponde a puntos finales derechos, n como subíndice, que corresponde al número de subintervalos, es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la función fxy por delta x. Entonces, como tenemos 4 términos o 4 subintervalos, n equivale a 4. R4 es igual a la sumatoria de igual a 1 hasta 4 de la función por delta x. Como delta x es una constante, sale de la sumatoria como un factor que multiplica la sumatoria desde igual a 1 hasta 4 de la función fx sub y. Para hallar la función fx sub y nos apoyamos de una tabla de la siguiente forma. Se construye una tabla con 3 columnas y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas. La primera fila corresponde al título de cada columna y que corresponde a este subíndice, xy corresponde a la variable y f de xy corresponde a la función, que es 1 sobre xy. Entonces y va desde 1 hasta 4, recordemos que son por todos 4 términos, entonces sería 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo se obtiene la variable x sub y? Los puntos finales derechos son los siguientes. Recurrimos a la siguiente fórmula recurrente: xy es igual a xy menos 1 más delta x. Siempre el valor inicial, el valor que corresponde a A, es x sub 0. x0 corresponde a A, que es igual a 1. x1 me apoyo en esta fórmula, x1 es igual a x sub 0 más delta x, pero ¿cuánto vale x sub 0? Vale 1, más delta x, que es 1/4, eso es igual a 5/4. Ese valor se coloca en esta casilla. El siguiente valor, x2 es igual al valor anterior, que es 5/4, más delta x, que es 1/4, eso da un valor de 3 medios. Aquí lo colocamos en esta celda, 3 medios. Siguiente valor, x3 igual al valor anterior, que es 3 medios, más 1/4, que corresponde a delta x, eso es igual a 7/4. Este valor se coloca en la siguiente celda,
en la siguiente casilla, 7 cuartos. Para x4 decimos que sería igual al valor anterior, que es 7 cuartos, más un cuarto que corresponde a delta x, eso es igual a 2. Este valor se coloca al frente de la y, que corresponde a 4, igual a 2. Para hallar f de x sub y, simplemente reemplazamos este valor numérico en la función 1 sobre x. Entonces 1 dividido 5 cuartos nos daría 4 quintos, que equivale a 0.8. Para 3 medios, 1 dividido 3 medios es 2 tercios, que es igual, aproximando a 6 decimales, 0.666667. Cuando x y vale 7 cuartos, sería 1 sobre 7 cuartos, que sería 4 séptimos, y este mismo valor aproximado a 6 decimales, 0.571429. Y cuando x sub y vale 2, sería 1 sobre 2, que sería 0.5, un medio. Este valor corresponde a f de x sub y. La otra forma para hallar estos valores es usando la calculadora científica. Esta es la calculadora científica. Vamos a construir la tabla. Digitamos mode, enseguida se oprime el número 7 que corresponde a tabla. F de x la función, que es igual a 1 sobre x. Me apoyo en la tecla de fraccionario. Escribimos 1, con el cursor me despego hacia abajo, 1, y la x corresponde a la x que está en rojo. Como está en rojo, oprimimos la tecla alfa y enseguida la tecla donde aparece la x, 1 sobre x. Enseguida el igual, estar, a partir de qué valor se va a comenzar a tabular, a partir de 5 cuartos. Entonces digitamos 5 cuartos en la calculadora. 5 dividido 4. El igual, final, en, ¿hasta qué valor se tabula? Hasta el valor de 2. 2 igual. Los pasos. Los pasos son el valor de delta x, que corresponde a un cuarto. Es 1 dividido 4. Y el igual. Y aquí aparece la tabla. Para 5 cuartos, que es 0.25, corresponde a 0.8. Para 1.5 corresponde a 0.6666. Noten lo siguiente, que tan pronto me posiciono en 0.66 aparece la cantidad de decimales. Yo quiero que solo me aparezcan 6 decimales. Entonces vamos a configurar la calculadora para que me quede con 6 decimales. Digitamos Shift Mode. Enseguida la tecla número 6, que corresponde a Fix, que es arreglar o configurar. Y quiero que aquí me queden 6 decimales. Digitamos el 6 y aparece ahí la calculadora con 6 decimales. Para 1.5 corresponde a 0.666667. Para 1.75, que es 7 cuartos, corresponde a 0.571429. Y finalmente para 2 corresponde a 0.5. Esta es la forma de hacerlo rápidamente la tabla con la calculadora. Después de haber construido la tabla, vamos a hacer entonces la sumatoria de digo la 1 hasta 4 de fx sub y. Vamos a hacer este cálculo, que es la suma de estos valores. Entonces, sumando 4 quintos más 2 tercios más 4 séptimos más 1 medio, nos da 533 sobre 2 sobre 210, que aproximando nos da 2.538096, o sumando sus valores numéricos nos da 2.538096. Entonces R, que corresponde a puntos finales derechos, es igual a delta x, que multiplica la sumatoria de digo la 1 hasta 4 de fx sub y,
reemplazando que es delta x, un cuarto, que multiplica a este valor numérico que es 2.538096, y eso da un valor aproximando a 6 decimales de 0.634524. Esa era entonces la respuesta de la parte A. Esa es la suma de Riemann para 4 términos desde 1 a 2 con puntos finales derechos. Vamos a explicar con ayuda de un diagrama qué representa la suma de Riemann. Entonces, para graficar esta función nos apoyamos en GeoGebra. Ya que en GeoGebra clásico, aquí digitamos en la barra de entrada y es igual a 1, me pone el teclado que es más fácil, 1 dividido x, y aceptar. Aparece la función 1 sobre x. En la siguiente entrada vamos a decirle a GeoGebra que nos sume a una suma de rectángulos, suma rectángulos. La función corresponde a la función f, que por defecto aquí la coloca GeoGebra, f. Extremo inferior corresponde a 1, recordemos que el intervalo va de 1 a 2, 1. Extremo superior corresponde a 2. El número de rectángulos corresponde a 4. Y la posición, como son puntos extremos a la derecha, se coloca el número 1 y aceptar. Y aquí aparece entonces nuestra gráfica. Vamos aquí a ampliarla para que se vea mucho mejor. Esta es nuestra gráfica. Vamos a decirle aquí a GeoGebra que este valor sea el área, la puedo colocar en cualquier parte. Vamos aquí a modificarla. En propiedades simplemente le decimos que esta minúscula sea A mayúscula. Y que este valor numérico corresponde que sea con 6 decimales. Aquí me voy por configuración, otra vez por configurar, por configurar, y le decimos que el redondeo sea con 10 cifras decimales, aquí no aparecen 6, de 5 pasa a 10, y que el tamaño de esta letra sea, por ejemplo, sea 18. Vamos a decirle a GeoGebra que estos valores, que el eje horizontal y vertical, mismo que la parte numérica sea en negrilla, como aquí en propiedades, en básico, que el eje X y eje Y sea en negrita, y que el color y el estilo de etiqueta también sea en negrita. Y esta es nuestra gráfica. Ya tenemos aquí la lista, la función. Vamos a copiar la imagen y la llevamos a nuestro tablero digital. Aquí está la gráfica de la función con rectángulos mostrando los puntos finales derechos. Noten que en cada rectángulo la parte superior derecha coincide con la gráfica. El eje X, el eje Y y la función que es 1 sobre X. La suma de Riemann representa la suma de las áreas de los 4 rectángulos arriba del eje X. Esto es el área neta de los rectángulos con respecto al eje X. Es decir, ahí sería el área 1, área 2, área 3 y área 4. Entonces, R4 que es igual a sumar estas 4 áreas, que son 4 rectángulos. R4 es igual, área 1 sería un cuarto, recordemos que la base de cada rectángulo mide un cuarto por esta altura, que corresponde
a 0.8, que es 4 quintos, más un cuarto, nuevamente esto mide un cuarto por esa altura, que corresponde a 2 tercios, que es 0.666667, más el ala 3, base un cuarto nuevamente, y la altura corresponde a 4 séptimos, que es 0.571429, y finalmente más el ala 4, base corresponde a un cuarto y la altura corresponde a 0.5. Entonces, sumando, multiplicando un cuarto por 4 quintos, más un cuarto por 2 tercios, más un cuarto por 4 séptimos, más un cuarto por un medio, da un valor de 533 sobre 340, que aproximando a 6 decimales, obtenemos 0.634524, que coincide con el valor que da GeoGebra. Aquí lo muestra con 10 decimales y aproximando a 6 decimales, 0.6345238095, y se aproxima a 6 decimales, 0.634524. Esta es la forma de hacer el ejercicio usando GeoGebra. Vamos a hacer la parte B. Repite el inciso A con los puntos medios como los puntos muestra. La parte B. Dado que A es igual a 1, B igual a 2 y N igual a 4, el valor de A corresponde al valor menor del intervalo y B corresponde al valor mayor del intervalo y N corresponde a los términos, que en este caso serían por todos 4. El ancho de su intervalo es con la fórmula delta x es igual a b menos a sobre n. B vale 2, n vale 1 sobre 4, eso me da entonces un cuarto. La suma de Riemann para puntos medios como los puntos muestra es la siguiente. M significa puntos medios, n el número de sus intervalos, igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la función f de x y promedio, esta barrita indica promedio, o puntos medios de delta x. Igual. Entonces, m4, hay por todos 4 subintervalos, n corresponde a 4, igual a la sumatoria de igual a 1 hasta 4, que es la n, de la función x y promedio, o puntos medios, por delta x. Como delta x es una constante, sale de la sumatoria como un factor, multiplicando la sumatoria de igual a 1 hasta 4 de f de x y promedio o x y barrita. Para hallar este valor de fx y barrita usamos una tabla de la siguiente forma. Una tabla que tiene exactamente 1, 2, 3, 4 columnas y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filas. El título de cada columna va en la primera fila. Eso corresponde ahí, XY, el XY promedio y f de x promedio, que es igual a 1 sobre x y promedio. Y va desde 0 hasta 4. ¿Cómo vemos XY? Entonces XY, que es igual. Los puntos finales derechos son, se usa la fórmula recurrente, XY es igual a XY menos 1 más delta X. Entonces partimos siempre de X sub 0, que corresponde a A es igual a 1, a este valor que está acá, a 1. Entonces X0 vale 1. Aquí se coloca el 1. X1 sería igual a este valor 1 más delta X, que es un cuarto. 5 cuartos iría en esta casilla. Siguiente valor, X2, igual que el caso anterior. 5 cuartos, valor anterior, más un cuarto. 3 medios, aquí colocamos 3 medios. Siguiente valor,
x3 igual a 3 medios más 1 cuarto igual a 7 cuartos. Aquí colocamos 7 cuartos en esta casilla. Siguiente valor, x4 es igual a 7 cuartos más 1 cuarto igual a 2. Ese 2 se coloca en este casilla. Para buscar los puntos intermedios o los puntos medios, se hace con la siguiente fórmula. xy es el punto medio. Entonces, xy medio o promedio es igual a un medio de xy menos 1 más xy. Entonces, para x1, un medio de x sub 0 que corresponde a 1 más x1 que corresponde a 5 cuartos. O sea, sumo 1 más 5 cuartos. Sumo estos valores numéricos, dividido por 2, que suma 9 octavos. Aquí colocamos 9 octavos. Siguiente valor, sumamos un medio que multiplica 5 cuartos más 3 medios. Este valor más este, dividido por 2, daría 11 octavos. Aquí lo colocamos, 11 octavos. x3 barrita es un medio que multiplica a este valor que es 3 medios más 7 cuartos igual a 3 octavos. Aquí se coloca este valor al frente de 7 cuartos, 3 octavos. Y finalmente para x4 sería un medio que multiplica 7 cuartos más 2, que sería 15 octavos. Estos valores corresponden a xy promedio o punto medio. Hallemos la función para estos valores. Entonces reemplazamos estos valores en la función 1 sobre x y barrita. Entonces sería 1 dividido 9 octavos sería 8 novenos, que aproximando a 6 decimales sería 0.888889. Siguiente valor, 1 dividido 11 octavos, que sería 8 onceavos, aproximando a 6 decimales 0.727273. Siguiente valor, 1 dividido 3 octavos, que corresponde a 8 treceavos. Esto es igual, aproximando a 6 decimales, 0.615385. Siguiente valor, 1 dividido 15 octavos. Eso genera una respuesta de 8 quinceavos, que aproximando a 6 decimales sería 0.533333. Esta es la forma de construir o de hallar fxy promedio. La otra forma es usar la calculadora. La calculadora para construir esta tabla. Aquí está la calculadora. La calculadora ya está. Recordemos que esa tabla corresponde al valor anterior, que corresponde a puntos finales derechos. Vamos a modificar la entrada y la salida. 1 sobre x es la función. Le damos igual. Aquí el punto inicial corresponde a 9 octavos. Entonces necesitamos 9 dividido por 8. El igual. Final, el punto final corresponde a 15 octavos. Digitamos 15 dividido por 8. 15 dividido por 8. El igual. Los pasos son un cuarto, que corresponde a delta x, exactamente lo mismo, 0.25, que es un cuarto. Y le damos igual. Y aquí ya nos queda la tabla ya lista. Para 9 octavos, que es 1.125, corresponde a 0.888889. Para 11 octavos, valor corresponde a 0.727273. Para 13 octavos, corresponde a 0.615385. Y para 15 octavos, corresponde a 0.533333. Esa es la forma rápida de hacer la tabla usando la calculadora científica. Vamos ahora entonces a hacer la suma de estos valores numéricos. Entonces la sumatoria de igual a 1 hasta 4 de fx sub y. Sumo estas fraccionarios y me da
53.376 dividido entre 19.305, que aproximando a 6 decimales me da 2.764880, o sumando esos valores nos da un valor aproximado a 6 decimales de 2.764880. Entonces los puntos medios para M4 es igual a la sumatoria a delta X, que multiplica la sumatoria de igual a 1 hasta 4 de fx sub i, reemplazando un cuarto que multiplica a 2.764880. Este valor, este producto nos da exactamente, aproximando a 6 decimales, 0.691220. Vamos ahora a dar la respuesta a la explicación con la ayuda de un diagrama que representa la suma de Riemann. Vamos a graficar esta función y los 4 rectángulos para puntos medios. Me apoyo en GeoGebra para graficar la función y graficar los rectángulos con puntos medios. Esta es la gráfica correspondiente a puntos extremos a derecha. Para no borrar nada, vamos aquí en la siguiente entrada a colocar nuevamente suma rectángulos, la función corresponde a la función f, extremo inferior corresponde a 1, superior corresponde a 2, número de rectángulos corresponde a 4 y la posición del rectángulo inicial, como son puntos medios, colocamos 0.5 para puntos medios y aceptar. Ocultemos la anterior, ya que aparece entonces nuestra gráfica para puntos intermedios. Modifiquemos esta minúscula por A mayúscula, entramos por propiedades y aquí en vez de A minúscula coloquemos A mayúscula y aceptar. Y aquí aparece nuestra área con 10 cifras decimales. Vamos a darle captura a esta imagen y la pegamos en nuestro tablero digital. Esta es la gráfica de la función y igual a f de x, con puntos muestra como los puntos medios, eje x, eje y, la función que es fx igual a 1 sobre x, y aquí tenemos los puntos medios, que es justamente la mitad de este rectángulo. La suma de Riemann representa la suma de las áreas de los 4 rectángulos arriba del eje X. Esto es el área neta de los rectángulos con respecto al eje X. Es decir, área 1 corresponde al primer rectángulo, área 2, área 3 y área 4 para el segundo, tercero y cuarto rectángulo. Entonces M corresponde a puntos medios igual a A1 más A2 más A3 más A4 igual a un cuarto, que es la base de cada rectángulo, por la altura, que corresponde a 8 novenos, que es 0.888889. Segundo rectángulo, un cuarto de base y altura, que corresponde a 8 onceavos. Siguiente rectángulo, un cuarto de base más la altura, que corresponde a 8 treceavos. Y finalmente el rectángulo 4, base un cuarto y de altura, corresponde a 8 quinceavos. Haciendo estos productos y sumando, obtenemos 13.344 dividido 19.305. Y esta división nos da
0.691220 aproximando a 6 decimales. Noten que estas respuestas son todas idénticas, igual que las de GeoGebra. Aquí GeoGebra me muestra únicamente 10 decimales, pero si aproximamos a 6 decimales, 0.6912, 1989, 2 se aproxima a 20. 0.691220. Las respuestas son exactamente iguales. Así es que se grafica y se representa la suma de Riemann con puntos medios como los puntos muestra. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.